Buenos días, os saludo y os doy la bienvenida al curso de Teoría Literaria y Análisis de Textos. Este curso está dedicado a, como es evidente, a la ciencia literaria, a la teoría literaria, y vamos a tratar aquí hablar de algunas categorías y de algunos términos básicos con los que trabajamos en la literatura, como son, por ejemplo, los géneros literarios, como son diferentes teorías y escuelas de teoría literaria. Y todo esto, ¿por qué lo hacemos? Se supone debería serviros a la hora de pensar y escribir sobre la literatura, pues debería serviros para poder pensar sobre la literatura con más profundidad, ¿no? Debería daros, digamos, una base teórica para poder pensar con más profundidad sobre la literatura. Entonces, hoy solamente hacemos una breve introducción a la problemática y luego en las siguientes clases luego vamos a dedicarnos a temas más concretos. Vamos a dedicarnos a los géneros literarios, vamos a dedicarnos a la prosa, a la poesía, al teatro, y vamos a hablar sobre diferentes escuelas de teoría literaria. Bien, entonces, quizá me gusta empezar el curso con la pregunta de cómo de vieja, cómo de antigua es la literatura, ¿no? Cómo de antigua es la literatura, cuáles son las obras literarias más antiguas que tenemos. Bueno, esto a lo mejor lo sabéis. Una de las cosas más antiguas que tenemos es el poema de Gilgamesh, que más o menos es del año 2500 antes de Cristo, ¿no? Es una de las cosas más literarias, una de las obras literarias más antiguas que tenemos, que conservamos. A lo mejor lo habéis leído. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo mucho, es muy bonito. Otras obras literarias que conservamos muy antiguas es, por ejemplo, la epopeya india Mahabharata del siglo IV a.C. O también una cosa interesante, si os interesa el Oriente, es esto. Kojiki es una crónica japonesa del siglo VII, ¿no? Es una de las cosas más antiguas de la literatura japonesa, por ejemplo. Bien, entonces la literatura es muy antigua, ¿no? Y claro, la segunda pregunta es, ¿cómo de antigua es la teoría, el pensamiento teórico sobre la literatura, ¿no? ¿Es igual de antiguo? ¿Es más joven? ¿Cuándo aparece, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo aparece el pensamiento teórico sobre la literatura? Entonces esto creo que es muy bonito porque el pensamiento teórico se desarrollaba paralelamente con la literatura, ¿no? O sea que prácticamente desde el principio de la literatura también tenemos el pensamiento teórico sobre la literatura. ¿Qué es lo que conservamos? Así como lo más antiguo, ¿no? De la teoría literaria. Pues probablemente lo más antiguo es la poética de Aristóteles, del siglo IV a.C. La poética de Aristóteles contiene tratados, Aristóteles habla allí sobre la poesía y el drama.
el libro 2, donde hablaba sobre la comedia, está perdido, ¿no? Se ha perdido y no se ha conservado. Luego tenemos, por ejemplo, las poéticas o tratados sobre retórica de los romanos, ¿no? Se han conservado tratados de retórica de los romanos, por ejemplo, de Cícero, del siglo I a.C. También es interesante saber que el pensamiento teórico sobre la literatura no se da solamente en el occidente, o sea, no es solamente el mundo occidental que tiene teoría literaria, sino que también existe en otras culturas, algunas muy lejanas. Por ejemplo, y vuelvo a este libro, en esta crónica japonesa del siglo VII, hay una introducción por parte del autor de la crónica, donde el autor hace un pensamiento, se para a pensar cómo escribir, ¿no? Y dice que, más o menos dice que es muy complicado escribir una crónica, y está pensando sobre cómo escribir y qué es la escritura y qué es la historia, ¿no? O sea que también en otras culturas, algunas muy lejanas, existe ese pensamiento teórico desde hace mucho, ¿no? O sea, es una cosa muy antigua. Otro ejemplo histórico del pensamiento teórico, del acercamiento teórico a la literatura, es esto. El poeta español Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, tiene una carta. Tiene una carta que es una especie de prólogo a sus obras. Es una carta prólogo a sus obras, donde él está pensando, se está preguntando, por ejemplo, qué es la poesía, ¿no? Y está intentando encontrar respuesta a ese tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la poesía? Y también está resumiendo la historia de la literatura española desde los principios hasta su época, que es la primera mitad del siglo XV, ¿no? O sea que este poeta en el siglo XV también hace un acercamiento teórico a la poesía y a la literatura de su tiempo, de su época, y a la literatura anterior. Otro ejemplo muy importante en el mundo español, ¿no? O hispanohablante, es un humanista que se llamaba Alonso López Pinciano, que era muy famoso en su tiempo, en el siglo XVI, era muy famoso, y tiene una obra que se llama La filosofía antigua poética. Este escritor, López Pinciano, es importante, y su obra es importante porque suponemos o sabemos más o menos con certeza que la conocía Cervantes, ¿no? O sea que Cervantes conocía la obra de este crítico teórico de literatura, conocía la obra, ¿no? Entonces, a la hora de escribir Cervantes sus obras, esta obra de López Pinciano pudo tener influencia en Cervantes, ¿no? Así que esto, por ejemplo, es interesante. Luego también en el siglo XVII tenemos a Lope de Vega con su arte nuevo de hacer comedias, que es un acercamiento a cómo se debe escribir una obra de teatro, ¿no? Entonces tenemos, y claro, esto solamente son un par de ejemplos, ¿no? Pero
con estos ejemplos quiero enseñaros que el pensamiento sobre la literatura es muy antiguo, no es una cosa nueva y no es una cosa del siglo XX, como podría parecer, ¿no? Que podría uno pensar que es una cosa nueva. Pues no, el pensamiento sobre la literatura es muy antiguo. Pero es verdad que la teoría del siglo XX y estas teorías antiguas son muy diferentes, ¿no? Hay una gran diferencia allí. ¿Y cuál es la diferencia o cómo se puede explicar esto? Pues podemos leer, y tenéis la fotocopia, la tenéis en e-learning, podemos leer esta fotocopia. Es la fotocopia se llama simplemente Kaiser, la tenéis en e-learning. Y aquí tenemos trozo, esto es un fragmento de una obra de un crítico y científico alemán. Se llamaba Wolfgang Kaiser y era crítico literario y germanista, era alemán y germanista, escribía en los años 40 y 50. Y esto es un fragmento de una obra suya que se llama Interpretación y análisis de la obra literaria. Entonces aquí, en este fragmento, Wolfgang Kaiser nos explica que hubo un cambio en el pensamiento sobre la literatura, que hubo un cambio en el siglo XVIII. Y nos explica cuál fue ese cambio. Así que podemos leer un trozo de este texto y os lo comento. Así que empiezo a leer aquí, en esta línea, siglo XVIII. Así que aquí Kaiser nos explica. El siglo XVIII creó las nociones adecuadas al nuevo estado de cosas y formuló las nuevas cuestiones que se planteaban. Los precursores de esta nueva orientación fueron sobre todo pensadores ingleses y alemanes, ¿no? Entonces aquí nos dice Kaiser que hubo un cambio en el pensamiento teórico de la literatura o crítico en el siglo XVIII. Y dice: he aquí algunos de los nuevos conceptos de la ciencia de la literatura, ¿no? O sea que en el siglo XVIII aparecen nuevos conceptos. La teoría o la ciencia literaria cambia en el siglo XVIII, ¿no? ¿Y cómo cambia? A toda obra de arte son inherentes un sentido propio y un contenido. O sea que en el siglo XVIII empiezan a trabajar con el contenido y el sentido que tiene una obra, ¿no? Y se empiezan a preguntar cuál es el sentido de una obra y cuál es su contenido. Y una obra literaria tiene solamente un sentido o tiene más sentidos. Depende del lector o no depende del lector, ¿no? Entonces se empiezan a plantear estas preguntas sobre el sentido y sobre el contenido de la obra literaria. Segundo, la obra es la expresión de un creador, ¿no? O sea que se empieza a pensar en el autor, ¿no? Y en el autor como creador de la obra. Tercero, el poeta es el prototipo del espíritu creador, ¿no? Claro, ¿por qué el poeta, ¿no? Porque el poeta es prototipo y no un novelista, ¿no? Pues debe ser, o yo creo que, claro, la poesía, el lenguaje poético es muy especial, ¿no? Porque la poesía es capaz de expresar en un espacio mínimo, con un par de versos, es capaz de expresar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, el lenguaje poético es muy especial y por eso también el poeta es como el prototipo de la creación, ¿no? De lo que se puede hacer con el lenguaje, ¿no? De lo que es posible crear con las palabras. 4.
al lado del poeta, el siglo XVIII reconoce como individualidades creadoras el espíritu de la época y el espíritu del pueblo, ¿no? O sea que en el siglo XVIII se dan cuenta de que una obra literaria tiene que ver con la época en la que surgió y con el pueblo o con la nación, ¿no? O sea que de repente empiezan a hacer, a hacer la relación entre la obra y la nación o el pueblo y la época, ¿no? O sea que tiene, ¿no? Que es como si fuera, como si la obra literaria fuera capaz, ¿no? De expresar, expresar algo sobre una nación o sobre un pueblo o sobre una época, ¿no? Como si fuera documento, digamos. Bien, y luego dice 5. La obra poética es un documento histórico, ¿no? O sea que se empieza a pensar, creer que una obra literaria nos puede contar cosas sobre una época y puede servirnos como documento de algo, como un documento histórico de algo, ¿no? Entonces, Wolfgang Kaiser aquí nos dice que estas ideas vienen o surgen, estas ideas surgen en el siglo XVIII, estas ideas, ¿no? Que suponen un cambio en el pensamiento teórico sobre la literatura, que suponen un cambio en la ciencia de la literatura. ¿Por qué? Claro, porque antes, si miráis las obras teóricas anteriores, por ejemplo, la de Lope de Vega, El arte nuevo de hacer comedias, esas teorías anteriores al siglo XVIII son siempre normativas, no son especulativas, no especulan, no se hacen preguntas, digamos, tan abstractas, sino más bien son normativas, hablan de reglas. Dicen cómo se debe escribir, ¿no? Cómo se debe escribir una buena comedia, cómo se debe escribir una buena novela, qué reglas hay que seguir, ¿no? Qué reglas tiene que seguir un escritor para escribir una buena obra, ¿no? Eso era la teoría literaria antes del siglo XVIII. Entonces, en el siglo XVIII viene este cambio, ¿no? Se empiezan a plantear estas preguntas que nos aquí explica Wolfgang Kaiser en los cinco puntos, ¿no? Entonces se empiezan a plantear estas preguntas. Sí, ¿no? Se empieza a pensar que la obra tiene siempre un contenido y un sentido, ¿no? Que tiene que ver con el autor, ¿no? Claramente. Y ¿cuál es la relación entre el autor y la obra, ¿no? Que claro que es una cuestión, es una pregunta bastante complicada, ¿no? Si uno lo piensa, porque el autor no es el narrador, ¿no? El autor es otra cosa, ¿no? Entonces empiezan a pensar, plantearse esas preguntas, ¿no? Empiezan a plantearse que la obra tiene una relación con su época y con la nación, ¿no? Y también con que puede ser, que podría servir como documento histórico, ¿no? Como documento histórico de algo, ¿no? Entonces se empiezan a plantear estas preguntas en el siglo XVIII. Y, claro, lo curioso es que todas estas preguntas se siguen planteando después, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XX. Todas estas preguntas en realidad se repiten una y otra vez y van y vienen en la ciencia literaria. Y vamos a ver que en el siglo XX, en los textos teóricos que vamos a leer, en el siglo XX, nos seguimos preguntando estas mismas preguntas, ¿no? Y las diferentes escuelas de teoría literaria ofrecen diferentes respuestas a estas preguntas. Muy bien, entonces esto es esto es así como una introducción muy breve, y en los textos teóricos que vamos a leer vamos a
vamos a encontrarnos, ¿no? Encontrarnos con estas preguntas y vamos a ver diferentes soluciones. Claro, no vamos a leer solamente textos teóricos, vamos a leer también poemas y vamos a leer fragmentos de obras. Así que creo que habrá bastante variedad en el curso. Entonces intentaremos siempre aplicar los conocimientos teóricos a las obras literarias, ¿no? que vamos a leer. Bien, entonces, para la próxima clase, para nuestro próximo encuentro virtual, os pido que hagáis dos cosas. Uno, aquí en esta fotocopia tenéis este poema, lo tenéis en inglés, en original y la traducción al checo. Y lo que tenéis que pensar, lo que tenéis que hacer es solamente leerlo y pensar qué significado tiene, qué sentido que tiene este poema, de qué habla, ¿no? Es muy fácil, es solamente así un ejercicio básico, ¿no? Solamente pensar cuál es el tema del poema, de qué está hablando, ¿no? Y es muy fácil, lo vais a ver enseguida. Y luego me lo contáis, lo comentamos en la próxima clase virtual. Y la segunda cosa que os pido que hagáis es leer este texto de Umberto Eco, que se llama Laissez au colo Loisy. Supongo que todos conocéis a Umberto Eco, un filósofo y escritor, semiólogo italiano. Y este texto es una de las conferencias que Umberto Eco dio en la Universidad de Harvard. Entonces, aquí el texto no es difícil, es un poco largo, pero no es difícil. Lo único que quizá es un poco más complicado es que aquí Umberto Eco habla de un cuento de un escritor francés que se llama Gérard Nerval, ¿no? A lo mejor lo conocéis. Entonces aquí Umberto Eco utiliza como ejemplo este cuento, ¿no? que se llama Sylvie. Y es un cuento, claro, el cuento supongo que no lo conocéis, pero no importa, ¿no? Lo importante es ver la terminología que utiliza Umberto Eco y lo vais a entender, creo que sin problemas, aun si no conocéis este cuento de Nerval, ¿no? O sea que no importa. Y os he puesto 3 preguntas en e-learning, así que lo que tenéis que hacer es leer este texto de Umberto Eco, escribir las respuestas y me mandáis las respuestas por e-learning. Me las entregáis y yo me las leo y luego lo comentamos en la próxima clase virtual. ¿Vale? Entonces tenéis que leer este texto, tenéis que leerlo todos tenéis que hacer las respuestas, escribirlas y luego vamos a comentar vuestras respuestas y vamos a comentar este texto de Umberto Eco en la próxima clase virtual. Umberto Eco aquí habla o utiliza alguna terminología básica. Por ejemplo, lector, ¿no? ¿Quién es el lector y qué tipos de lectores hay? Y cómo trabaja el texto con el lector, etcétera, ¿no? Y habla también de la estructura de un texto literario y trabaja con una terminología básica que a lo mejor ya conocéis, pero yo creo que es interesante lo que dice Umberto Eco aquí y creo que nos va a servir en el curso. Bien, entonces esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase. Gracias. Hasta luego.